a comenzar con la unidad 2, donde vamos a hablar acerca de la calidad del agua. Hasta ahora hemos venido mencionando el término potable, agua potable. Bueno, hoy vamos a saber la definición cualitativa y cuantitativa de lo que es un agua potable. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes conozcan los requisitos que se deben tener en cuenta para considerar cuándo un agua es potable. ¿Está bien? Ese es el objetivo de la unidad. En primer lugar, vamos a comenzar con la definición de agua potable. ¿Qué se define como agua potable? Lógicamente, esta definición es cualitativa. No porque nosotros veamos que ocurran estas cosas, podemos decir que el agua es potable, sino que lo último que vamos a ver, que es la definición cuantitativa, es lo que nos va a permitir a nosotros saber si el agua es potable o no. Desde el punto de vista cualitativo, como les decía, se define como agua potable aquella que está apta para ser bebida por el hombre sin ocasionarle trastornos fisiológicos. ¿Qué quiere decir? Es el agua que nosotros bebemos y que lógicamente no nos produce más que la satisfacción de saciar la sed e hidratar nuestro organismo. Esta agua debe ser inodora, quiere decir que no debe tener olor, incolora, no debe tener color, insípida, no debe tener sabor y además debe ser cristalina, que si nosotros observamos aquí el vaso, fíjense que a través del vaso podemos ver la mano de la muchacha que está tomando agua, o sea que es cristalina. Debe tener cierto contenido de sales y de gases disueltos como el oxígeno y el anhídrido carbónico y además deberá ser ligeramente alcalina con un pH entre 6,5 y 8,5, preferiblemente con un pH 7. Y no podrá contener gérmenes patógenos. Y este es el elemento fundamental que nos impide a nosotros poder certificar, viendo esta agua que tiene este vaso que está tomando la muchacha, de que no es potable. O no podemos asegurar si ella toma o no un agua potable. ¿Por qué? Porque los gérmenes patógenos, que son los coliformes fecales y los Escherichia coli, no son perceptibles a la vista. O sea, visualmente nosotros podemos ver un agua que sea cristalina y no detectamos, porque no son perceptibles a la vista humana, estos gérmenes patógenos. Para poder identificar estos gérmenes patógenos, solo hay que llevarlo a un laboratorio de calidad del agua y observarlos a través de un microscopio. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón por la que no porque el agua sea cristalina, transparente, no tenga olor, ni tenga sabor, podamos afirmar que el agua es potable, porque puede estar llena de gérmenes patógenos, que en definitiva son los que hacen un daño irremediable a la salud. Ahora bien, vamos a hablar en el segundo punto acerca de las impurezas del agua según su origen. Bueno, las impurezas que posee un agua son adquiridas durante su proceso, antes de su proceso de captación, y depende generalmente de las capas que ha tenido que atravesar. Aquí estamos viendo en este vaso un agua que lógicamente nada se parece a esta que está bebiendo la muchacha. ¿Por qué? Porque es un agua que se puede observar que tiene turbidez, tiene color, lo más probable es que tenga olor y lógicamente sabor también. Entonces estamos en presencia de un agua que no es potable, claramente, ¿no? Y además puede contener gérmenes patógenos. Ahora, todas estas impurezas que tiene un agua, ellas las van a captar o las van a absorber antes de que se produzca su captación, según los estratos o las capas que ellas hayan tenido que recorrer. ¿Está claro? Por eso siempre se prefiere, en el caso de los ríos, etcétera, que las aguas sean captadas en la naciente para no darle tiempo a que escurran a través de las conducciones y ahí se puedan seguir contaminando.
¿Está bien? Ahora bien, si ustedes se recuerdan en la clase anterior, hablamos de las posibles fuentes de captaciones de agua, donde teníamos el agua de lluvia, el agua superficial, el agua subterránea y el agua de los océanos. El agua de los océanos la descartamos porque es un agua que tiene mucho contenido de sal y sale muy caro su desalinización para convertirla en un agua potable. Ahora, cuando hablamos de el agua de lluvia, la descartamos por la cantidad. Aquí le he puesto en este recuadro, le he incluido el agua de lluvia, a pesar de que la descartamos por la cantidad, para que ustedes vean comparativamente con las otras dos fuentes, cómo esta es la de mejor calidad. ¿Qué es lo que puede contener un agua de lluvia? Bueno, las partículas de polvo que estén en el ambiente o en la superficie a través de las cuales ellas circulan, que pueden ser los tejados para no dejarla que escurran más. Las sales, igual las que estén en el ambiente y en la superficie por donde ellas escurran, lo mismo las arenillas, el oxígeno que lo capta del medio ambiente. Acuérdense que el agua es el solvente universal por excelencia. El anhídrido carbónico, nitrógenos y cloruro. Sin embargo, bueno, oxígeno y anhídrido carbónico deben tener, fíjense que en la definición de agua potable dice que debe tener gases y sales minerales como el oxígeno y el anhídrido carbónico. Entonces, estos lógicamente son elementos positivos. Los restantes 5, bueno, pues no son elementos, aunque las sales, sobre todo cuando estas son minerales, bueno, pues pueden ser favorables. Ahora, fíjense ustedes comparativamente con el agua superficial, que aquí le hemos puesto solo uno de los cuantos contaminantes que puede tener un agua, que son las arenas, limos, protozoos, materia orgánica, lodos, arcillas, algas, bacterias, amoníaco, nitrito, nitrato, ácido sulfídrico, metano, color, y ahí le podemos adicionar, imagínense ustedes que esté esa fuente cerca de un lugar de cultivo y que le adicionen productos fertilizantes, pues bueno, todos esos químicos también van a ir a parar a esas aguas. Entonces, como podemos ver, lógicamente esto sí que es prácticamente todo es negativo, todos son elementos que el hombre no puede consumir en su gran mayoría. Ahora, sin embargo, el agua subterránea, a pesar de que se ven aquí muchos componentes que puede adquirir, la mayoría de ellos son favorables al ser humano. Si ustedes se fijan en el agua, sobre todo de la cabaña, fíjense en las etiquetas del agua de la cabaña, cómo dicen que esta agua es muy rica, producto de que contiene bicarbonatos, sulfatos, nitritos, nitratos, sodio, manganeso, carbonatos, cloruro, calcio, magnesio, potasio, o sea, a excepción de manganeso, los nitritos y los nitratos y los sulfatos, todo lo demás son elementos que él necesita el organismo humano para poder vivir. Entonces, son elementos positivos. Esa es la ventaja que tiene el agua subterránea. Pero como pueden ver acá, no tiene ni materia orgánica, no tiene ni limos, ni protozoos, arcillas, lodo, algas, bacterias, etcétera. Bueno, pueden tener bacterias de acuerdo a la contaminación que tenga el acuífero. Ahora, aquí como elementos desfavorables solamente podemos mencionar el manganeso, el hierro y el aluminio. ¿Está claro? Uno de los problemas que tienen las empresas que prestan el servicio de agua en Santa Cruz es precisamente que las aguas tienen exceso de manganeso y de hierro. O sea, tienen mucho manganeso y mucho hierro. Son sustancias inertes que en realidad no le hacen daño a la salud. El problema está en que le dan olor y sabor al agua. Y entonces, lógicamente, cuando uno toma un agua con sabor a hierro, un agua con sabor a manganeso, pues entonces tiende a darle arqueadas, hay personas que le ocasionan vómitos, etcétera. Y además, el daño colateral que puede
que pueden sufrir, por ejemplo, las ropas de color blanco. Cuando tiene hierro se pueden poner colorada. Cuando tienen manganeso se pueden poner color plomo. Entonces ocasionan esos daños, inclusive en los accesorios de en los baños, en los inodoros, en los lavamanos, inclusive hasta en los platos. En la locería también puede manchar las losas, o sea, los platos, etc. Entonces, por eso hay que eliminarlo. Ahora, en relación con los coloides de aluminio, ya está comprobado en todo el mundo que cuando nosotros ingerimos agua que contiene coloides de aluminio, el aluminio le produce cáncer a la población, al ser humano. O sea, nos genera cáncer en el organismo. Entonces, por eso es que coloides de aluminio no se admiten en un agua. Es por ello que siempre las aguas de la fuente, sobre todo si son subterráneas, hay que hacerle un especial seguimiento a la presencia o no de coloides de aluminio. ¿Está claro? Hay dos cosas que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad como ingenieros sanitarios y que puede ocasionarle cáncer a los seres humanos. Uno de ellos es la presencia de los coloides de aluminio y el otro es el exceso de cloro en el agua. ¿Está claro? O sea, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero el exceso de cloro en el agua, cuando ustedes toman un agua que tiene o huele a cloro y que sabe a cloro, automáticamente no la beban. ¿Por qué? Porque puede contener trialosmetanos y los trialosmetanos pueden ocasionar cáncer en el ser humano. Si nosotros vemos esto, lógicamente que descartando el agua de lluvia, que solo se la puse para que vean que es la menos contaminada, la más pura, de las dos fuentes que nosotros ya habíamos mencionado que nos podríamos quedar o utilizar normalmente para la distribución de agua, si nos vemos acá, aquí solo, a excepción de manganeso, hierro y aluminio, todo lo demás son elementos que requiere, lógicamente, en muy pequeñas cantidades el organismo humano para su salud. Entonces, comparándolo con el agua superficial, evidentemente, el agua superficial es un agua más contaminada. Es por ello que podemos siempre concluir de que entre el agua superficial y el agua subterránea siempre vamos a preferir el agua subterránea como fuente, lógico, siempre y cuando exista en el lugar donde nosotros queremos instalar el sistema de distribución de agua. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora en el punto 3 la calidad en relación con su uso. Aquí hay algo que es muy importante. No todos los usos que se le da del agua demandan de la misma calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes usos que demandan de una calidad de agua superior a otros que no requieren ese grado de calidad del agua. Muestra de ello es lo que vamos a presentarle en esta tablita. Como podemos ver aquí vemos el uso que le podemos dar. Algunos, no están todos, por supuesto, ¿no? He puesto los más significativos del uso que nosotros podemos darle al agua y las exigencias de calidad para este uso. Por ejemplo, para el consumo humano, la exigencia de agua tiene que ser potable, como ya lo hemos venido anunciando. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de distribución de agua a la población, nosotros solo debemos cumplir con que el agua sea potable. ¿Está claro? Pero ahora, una lavandería, una fábrica de hielo, de papel, etcétera, no solo el agua tiene que ser potable, sino que tiene que cumplir con otros requisitos. Ahora, nosotros no tenemos por qué satisfacer las necesidades de estas industrias con el agua que debemos entregarla. Normalmente siempre nosotros lo que hacemos es que entregamos un agua potable. Ahora, si una fábrica de hielo necesita un agua que no tenga gases disueltos, el agua potable tiene cierto contenido de oxígeno, entonces tiene gases. Entonces, a la fábrica de hielo no le conviene esta agua potable. Ahora, ella
a recibir nuestra agua potable y en su interior tiene que hacer un tratamiento, otro tratamiento para liberar el agua potable del oxígeno disuelto que tiene. ¿Está claro? Porque ella no requiere de gases disueltos. ¿Está bien? Ese es ¿quiénes son los que diseñan estas plantas específicas para las diferentes industrias? Son los ingenieros químicos. Ellos son los que les enseñan a diseñar las plantas específicas para diferentes usos industriales. ¿Está bien? Nosotros aprendemos, los ingenieros sanitarios, aprendemos a diseñar plantas para entregar un agua potable a la población. Ahora, la lavandería y las textilerías necesitan un agua suave o blanda. ¿Por qué una lavandería necesita un agua suave o blanda? Si se dan cuenta, cuando yo les di la definición de agua potable, dice que debe tener ciertos contenidos, ¿cómo se llama esto? El agua debe tener cierto contenido de sales minerales. Bueno, esas sales minerales tienen que estar eliminadas totalmente en una lavandería. ¿Por qué? Porque mientras más sales minerales tiene un agua, el agua es más dura. Y al ser un agua más dura, cuesta hacer más jabonadura e inclusive cuando logras hacer la jabonadura necesitas más agua para eliminar de esa jabonadura con un agua que tenga una cierta dureza. Y a la lavandería no le conviene. ¿Por qué? Porque tendrían que utilizar más detergente y más agua, lo que encarecería su servicio. Sin embargo, si ellos eliminan la dureza que tiene el agua o las sales minerales, obtienen un agua suave y con eso, lógicamente, que necesitan menos consumo de detergente para lavar las piezas y menos agua para enjuagar esas piezas una vez que estén lavadas. ¿Está claro? Ahora, con la fábrica de hielo tiene que tener un agua libre de gases disueltos. ¿Por qué? Porque cuando el agua, usted pone a congelar el agua con ciertos gases, por ejemplo, con el oxígeno, etcétera, el oxígeno disuelto, entonces cuando usted saca ese bloque de hielo, son los bloques que cuando usted encuentra tiene en el centro, tienen un hueco. Donde hay gas, ahí no se forma, no se congela agua porque hay gas y entonces se queda un espacio libre y un hueco. Imagínese que usted vaya a comprar una piedra de hielo o compre cubetas de hielo y que esté llena de huequitos dentro. Le están tumbando porque no le están dando el hielo completo, macizo, sino que tiene partes huecas porque tenía gas. Las fábricas de papel. Imagínense, tiene que ser un agua libre de color y grasa. ¿Qué significa eso? Si usted quiere lograr un papel de lo que ustedes utilizan en sus cuadernos para escribir, que sea de color blanco, no puede tener color. Si tiene un mínimo de color, entonces ya el papel no sale amarillento, no sale blanco. Esa es la diferencia entre un papel amarillento y un color de papel blanco. Y además, cuando tienes grasa en los papeles, cuando el agua tiene grasa, cuando se elabora el papel, entonces cuando usted quiere escribir con un bolígrafo, usted ve que no le marca y usted quiere ahí y escribe y no marca porque resbala el bolígrafo ni admite la tinta. Entonces, por eso las fábricas de papel utilizan un agua especial que es un agua libre de color y de grasa. Sin embargo, cuando veamos ahora las normas de agua potable, tienen un color de hasta 15 unidades de color. Y sin embargo, ellos necesitan 0 unidades de color. Bueno, tienen que entonces hacer un tratamiento que elimine el color total dentro de la fábrica de papel. Por otro lado, son las plantas eléctricas modernas, necesitan un agua libre de minerales o totalmente desmineralizada. En otras palabras, un agua blanda. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua tiene minerales? ¿En qué se utilizan en las plantas eléctricas modernas el agua? Para enfriar las calderas generadoras. Entonces, si yo paso por un agua, por un sector
donde hay una temperatura muy elevada, un agua con minerales, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a incrustar esas sales minerales en las paredes de ese orificio. Es lo que ocurre en los carros. Los carros que tienen su radiador para enfriar como sistema de enfriamiento, que es un panel que tiene tuberías delgaditas. Si nosotros le echamos agua de un grifo para enfriar un carro, en el radiador de un carro, lógicamente estas aguas tienen minerales y se va a incrustar y con el tiempo se obstruyen esas tuberías de pequeño diámetro y no pasa el agua y se puede calentar el motor. Es lo mismo que, no sé si ustedes, para que tengan una idea, cuando ustedes ponen a hacer té y ponen su calderito o su pava, lo que le quieran llamar, y ponen el agua y la ponen a hervir, no sé si ustedes se han fijado que el caldero va creando una incrustación a blanco-amarillo en la parte interior del caldero. Esas son las sales minerales que se desprenden del agua y se adhieren a las paredes del caldero. Entonces, esas son las que obstruirían los sistemas de enfriamiento de las plantas modernas, de los carros, etcétera. Las fábricas de bebidas y licores también requieren de un agua libre de minerales o desmineralizada, un agua blanda. Cuando usted elabora, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo llegué aquí, yo tenía un amigo cubano él, que tenía una fábrica de ron, se llamaba Ron Habanero, y él le viraron en muchas licorerías el ron porque se le formaba adentro como si fuera un algodón. Usted lo ve dentro de la bebida y parece un algodón, que le hayan metido un algodón dentro de la bebida, y no es un algodón. Entonces me decía, ¿pero por qué se forma eso? Le decía, porque estás usando el agua de grifo para hacer tu bebida y ese es un agua que tiene minerales. Cuando tú le echas el alcohol y todo lo que tú le echas para formar tu bebida, eso reacciona con las sales minerales y se forma ese algodón en el interior de las bebidas. Entonces, por eso tienen que tener un agua libre de minerales o desmineralizada. ¿Está claro? Entonces, esas industrias, como podemos ver, el agua potable no le es suficiente para su producción, para la función que van a cumplir. Entonces, por eso es que nosotros entregamos a la red un agua potable y la industria que vaya a usar el agua potable que nosotros entregamos tiene que hacerle otro tratamiento para adecuar las aguas a la calidad que ella demanda. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Ahora, nosotros no tenemos por qué satisfacer la demanda de todas las industrias. Nosotros lo único que tenemos que entregar es un agua potable. ¿Está bien? Espero que se haya entendido bien. Bueno, vamos a ver la contaminación de las aguas y la necesidad de su tratamiento. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es la contaminación del agua? ¿A qué le llamamos contaminación del agua? Bueno, se entiende como contaminación del agua a cualquier cambio, ya sea químico, físico o biológico, en la calidad del agua, que se produce cuando se deposita alguna sustancia tóxica o algún material en dicha agua. Eso es lo que es la contaminación. La contaminación hídrica o contaminación del agua es una modificación generalmente provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa, ya sea para el consumo humano, para el consumo industrial, para la agricultura, para la pesca, las actividades recreativas, así como para los animales y la vida natural. Ese es el problema más grande que hay en la actualidad. Nosotros, los hombres, los seres humanos, somos los que contaminamos la fuente y no acabamos de entender de que mientras más nosotros contaminemos la fuente, pues lógicamente más costoso va a salir la transformación de esa agua contaminada en un agua potable. Cuando nosotros, ¿de dónde puede comenzar la contaminación? No es que yo voy a ir al río, ya eso es caótico, ir al río y boto la basura, o ir al río y
y boto, no sé, estoy comiéndome algo y boto lo que sobra al río o boto bolsas con cosas, etcétera. No. Nosotros empezamos a contaminar el agua desde que estamos en las calles y estamos comiendo y botamos un restos de comida. Botamos botamos lo que nos sobra. Vamos a suponer, nos comemos un pollo y lo botamos para la calle. Nos comemos un durazno y botamos la semilla para la calle. Y si ustedes se fijan, esa es una constante, sobre todo aquí en Santa Cruz. Peor si usted va detrás de una flota por las carreteras, usted va a ver que todo lo van tirando por las ventanas para afuera. Entonces, desde el momento en que nosotros botamos algo a la calle, cuando cae una lluvia, esa lluvia lo va a arrastrar a un sistema de evacuación de aguas pluviales y eso a dónde va a ir a parar directamente al cuerpo receptor. ¿Quién es el cuerpo receptor? El Río Grande o el río Piraí en Santa Cruz. ¿Y quién es el Río Grande y el río Piraí? Es el que alimenta la fuente. Entonces estamos contaminando la fuente. ¿Está claro? Entonces ese es el problema y somos nosotros los que contaminamos la fuente. Y una vez que lo que no acabamos de entender, que mientras más contaminemos la fuente, más caro nos va a salir el servicio de agua potable, porque lógicamente van a necesitar ¿qué cosa? Más equipos o unidades de tratamiento para transformarla en un agua potable. Y qué decir lo que le vamos a dejar a nuestras generaciones. ¿Cuáles son las posibles fuentes de contaminación del agua? Bueno, en primer lugar, la contaminación doméstica. O sea, cuando nosotros largamos el agua de los domicilios, de los comercios, de las instituciones, etcétera, las largamos directamente a un cuerpo receptor, lo estamos contaminando no solo con materia orgánica, sino también lo estamos contaminando con coliformes Escherichia coli, o sea, con gérmenes patógenos. La otra fuente de contaminación es la industrial. Cuando largamos las aguas de las industrias a los cuerpos receptores, los estamos contaminando. ¿Cuántas veces no han visto ustedes seguro en la televisión que se mueren los peces en el río Piraí, Piraícito, etcétera, o los afluentes a Piraí? ¿Por qué? Porque una industria largó sus residuos directamente a ese cuerpo receptor lleno de materia orgánica, aparecen las bacterias para degradar esa materia orgánica en medio aerobio, le roban el oxígeno al agua, dejan sin oxígeno a la vida acuática, a los peces, van a boquear a la superficie del agua y terminan muriéndose por falta de oxígeno. La contaminación por petróleo. O sea, en los océanos normalmente cuando una embarcación sufre un daño o sufre una fuga, bueno, pues lógicamente contamina también la fuente. Y por otro lado, tenemos la contaminación agrícola. Eso es un problema latente aquí en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque se usan desde herbicidas, fertilizantes, etcétera, que esos fertilizantes los estamos echando a las plantas, se los estamos echando al terreno, pero cuando regamos o cuando llueve, todo eso va a parar ¿a dónde? Al río más cercano, al cuerpo receptor más cercano, y estamos contaminando también la fuente. ¿Está claro? Entonces esas son las posibles fuentes de contaminación. Vamos a ver un video donde nos van a explicar, bueno, quizás de una forma más didáctica lo que les acabo de decir. Disfruten el video. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea.
De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bueno, ahí nos dan una explicación de lo que habíamos visto y los efectos de la contaminación del agua. Bueno, la contaminación indiscriminada a que son sometidas las fuentes del agua por el hombre en la actualidad, vistas anteriormente, han conducido al análisis obligatorio de la calidad del agua de la fuente, con el propósito de seleccionar los tratamientos que serán sometidas antes de su entrega a la población, encareciendo cada día la prestación de estos servicios. O sea, es lo que yo le decía. Si nosotros, mientras más contaminemos la fuente, pues lógicamente, bueno, ya todas las fuentes hoy en día prácticamente es imposible encontrar una fuente de agua potable. ¿Está claro? Inclusive se está haciendo difícil hasta con las aguas subterráneas. Entonces, mientras más contaminada esté la fuente, eso ha obligado a que nosotros tenemos ya por norma, por obligación, que tomar un agua de la fuente, llevarla al laboratorio de calidad del agua y que nos digan cuáles son sus impurezas. Y entonces, en base a las impurezas que tiene, bueno, pues colocar toda una serie de dispositivos que vamos a aprender acá para eliminar esas impurezas y, por supuesto, transformar esa agua no potable en un agua potable, pero a un costo mayor. ¿Está claro? Entonces, ese es el daño tan grande que estamos haciendo en la actualidad. Ahora bien, vamos a ver en este último punto qué son las normas de calidad de agua. Bueno, las normas de calidad del agua establecen los valores límites que pueden tomar determinados parámetros para que el agua sea considerada apta para el consumo humano. Cuando me dice que me establecen los valores límites, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer, turbidez me dice que es para que sea aceptada, o sea, para que sea potable un agua tiene que tener hasta un valor límite de 5. Si el agua sobrepasa su análisis de turbidez mayor a 5, entonces ya el agua no es potable. ¿Está claro? Eso es lo que me establecen los valores límites. Ahora, en Bolivia, y de hecho le doy una recomendación a ustedes y les pongo mi experiencia práctica. Bueno, yo no soy ingeniero civil, soy ingeniero hidráulico, pero yo en mi computadora yo tengo todas las normas bolivianas de agua, tanto de agua potable como alcantarillado sanitario, así como drenaje pluvial e instalaciones sanitarias para edificios. Yo les recomiendo que ustedes bajen del internet, que eso lo pueden bajar de Google, ingresando con las normas que están en el libro, en la parte de atrás, y entonces ahí ustedes van a poder bajar todas las normas, porque eso les va a permitir que cuando un día vayan a trabajar, pues entonces están obligados a consultar las normas para poder hacer un proyecto. En el caso de los sistemas de distribución de agua y de la calidad del agua, las normas que necesitan son la norma NB 689. Esa es la norma boliviana. Estas normas NB 689 de instalaciones de agua y diseño para sistemas de agua potable es una norma que me da métodos, recomendaciones, etcétera, para diseñar los sistemas de agua potable. Ahora, la otra norma es la norma boliviana NB 512, que esta es una norma de los requisitos para agua potable. O sea, en esta norma están los requisitos que exige la norma boliviana para considerar un agua potable y que yo se los voy a dar más adelante.
Entonces, esto es importante que ustedes ya lo bajen de internet, eso lo pueden bajar, es gratuito, y lo ponen en una carpeta y le ponen normas bolivianas, por decir, para agua, normas bolivianas para estructura, para carretera, y ya tienen sus normas ahí para consultar. Vamos a ver ahora, esta es una diapositiva muy interesante. Estas son unas recomendaciones acerca de un estudio que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acerca de la realidad de la calidad del agua expresada en %. Para ello, este estudio lo dividieron en dos partes. Una de ellas hicieron el estudio para el sector urbano, o sea, para las ciudades, a nivel mundial. No estoy hablando de Bolivia, estoy hablando a nivel mundial. Hicieron otro estudio en el sector rural, o sea, en las zonas rurales. Y aquí sacaron un promedio que es lo que le llaman ellos el total. ¿Está bien? Entonces, miren acá. Aquí tenemos que el color celeste es agua segura, el color plomo es agua inadecuada con inadecuada dosificación de cloro, y el color amarillito, naranja, como lo quieran ver, es un agua sin cloro. Miren ustedes qué interesante el resultado. En el sector urbano, el 55% de la población asentada en las ciudades toma agua segura. Un 15% toma agua con inadecuada dosificación de cloro. Y un 30% toma agua sin cloro. Si nos vamos al sector rural, solo el 2% de la población asentada en el sector rural a nivel mundial toma un agua segura. Miren ustedes eso en pleno año 2022, esto todavía está ocurriendo. Un 4% de la población rural toma un agua con inadecuada dosificación de cloro, y un 94% toma agua sin cloro. ¿Qué significa tomar agua sin cloro? El riesgo de que no se eliminen, porque el cloro es el desinfectante que elimina los gérmenes patógenos. Son gente que está tomando agua y que probablemente estén tomando gérmenes patógenos. ¿Está claro? Entonces, si hacen un promedio entre el sector urbano y el rural, el 42% toma agua segura, el 13% toma agua con inadecuada dosificación de cloro, y el 45% a nivel mundial toma agua sin cloro, sin clorar. O sea que estos datos son realmente escalofriantes si tenemos en cuenta de que el agua es una necesidad vital del hombre. O sea, un hombre no puede vivir sin tomar agua, y que existan un alto porcentaje de personas que estén tomando agua en inadecuadas condiciones. ¿Está claro? Esto es importantísimo que se pueda revertir lo más pronto posible. Si cuando yo doy las clases de planta potabilizadora, ahí yo les muestro a los estudiantes que pasan esas clases el porcentaje de mortalidad que existe en el mundo entero, donde alrededor de 25,000 personas mueren diariamente por consumo de agua no potable, no apta para consumo. 25,000 personas. Y el 50%, de esas personas son niños menores de 5 años, de la mortandad de esas personas. Bueno, en Bolivia, las normas de calidad del agua contemplan dos aspectos fundamentales. Uno primero, que son los límites aceptables de las fuentes de abastecimiento, y una segunda tabla que nos dan con los requisitos de calidad para agua potable. ¿Está claro? Entonces vamos a ver ambas tablas y vamos a explicar e interpretar qué es lo que nos dicen estas tablas. Vamos a ver la primera. Los límites aceptables de la fuente de abastecimiento. La norma boliviana nos da esta tabla. Esta tabla, la norma boliviana, solo contempla 8 ítems.
Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La norma de agua potable contempla 28 ítems o parámetros. ¿Está claro? Ahora, de esos 28, para poder aceptar una fuente para abastecimiento, solo debemos analizar 8 ítems. O sea, el oxígeno, la DBO, el oxígeno disuelto, pH, cloruro, compuesto fenolítico, color, turbidez y coliformes totales. Estas unidades que dicen aquí es miligramos por litro. Esto es adimensional. Esto es unidades de color y unidades de turbidez. ¿Está bien? ¿Qué les quiero resaltar en esta tabla? Esta tabla me permite clasificar la fuente. Ya yo les dije que normalmente cuando nosotros vamos a diseñar un sistema de distribución de agua, nosotros no debemos casarnos con una sola fuente, sino debemos tratar de identificar todas las posibles fuentes de las cuales podemos hacer uso. Entonces, supongamos que nosotros tenemos 2 fuentes. Bueno, vamos a partir de que las 2 fuentes nos garantizan el volumen de agua que va a satisfacer la demanda de la población. Entonces, ahora, ¿cuál es el parámetro que nos queda para ver con cuál de las 2 nos va a quedar? Es la calidad de cada una de las fuentes. Y aquella fuente que tenga mejor calidad o mejor calificación de la fuente, con esa nos vamos a quedar porque aun cuando necesite una planta potabilizadora, va a ser menos costosa que una que tiene una más mala calidad. Entonces, esta tabla nos permite clasificar la fuente. De aquí fíjense que nos da 3 columnas. Podemos clasificar una fuente buena cuando sus parámetros están dentro de este rango. Una fuente regular cuando sus parámetros están dentro de este rango. Y una fuente deficiente cuando sus parámetros están en este rango. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite esta tabla? Supongamos que tenemos 2 fuentes y cuando nosotros tomemos la muestra, la llevamos al laboratorio, nos devuelven los resultados de estos 8 parámetros y vamos a suponer que una de ellas nos cae que está dentro de fuente buena y otra dentro de fuente regular, pues me voy a quedar con aquella fuente que tiene mejor calidad. ¿Está claro? ¿Para qué? Para no encarecer mucho mi planta potabilizadora. Ahora, quiero resaltar dentro de esta tabla un elemento fundamental y es el oxígeno disuelto. Fíjense que no importa la clasificación que tenga la fuente, el oxígeno disuelto en el agua de la fuente siempre tiene que ser mayor a 4 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque se considera que una fuente que tiene oxígeno disuelto menor o igual a 4 ya se clasifica como una fuente de agua, como un agua residual. ¿Está claro? Cuando la DBO, cuando el oxígeno disuelto es menor a 4 miligramos o igual a 4 miligramos por litro, el agua se considera un agua residual y hasta ahora no se ha llegado a la necesidad de transformar un agua residual a un agua potable, porque sería muy caro y muy costoso su tratamiento. ¿Está bien? Entonces eso es un elemento fundamental. Otra cosa que le quiero resaltar con respecto a los coliformes totales, esto ¿qué significa? Número más probable sobre 100 ml. Eso es lo que significa NMP. Número más probable sobre 100 ml. Fíjense que no importa el agua tenga coliformes fecales. O sea, aun cuando tenga coliformes fecales, se puede aceptar como fuente. Lo que no puede ocurrir es que en el agua para considerarla potable, no puede tener, miren ustedes, coliformes totales y Escherichia coli, 0. Pero se aceptan aguas de fuente que tengan ciertos contenidos de coliformes totales. Y dentro de los coliformes totales están los Escherichia coli y los coliformes fecales. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo se usaría esta tabla a través de este ejemplo. ¿Para qué nos sirve esa tabla? Supongamos
que tenemos dos fuentes. No sé, vamos a hacer un proyecto o ponerle en una comunidad rural o en una ciudad y hemos detectado que existen dos fuentes. Una de ellas es un río y otra de ellas es un lago o una laguna. ¿No ves? Entonces tenemos dos fuentes superficiales como posibles fuentes para captar el agua para abastecer a la población. Una de ellas es un río y otra de ellas es un lago. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar con esa tabla? Supongamos, para partir en igualdad de condiciones, que tanto el río como el lago son suficientes para entregarme el volumen requerido que me va a demandar la población. O sea, por problemas de volumen no hay. O sea, ellas me entregan, tienen la capacidad de entregarme el volumen que demanda la población. Ahora, ya que tengo eso, ¿con cuál de las dos me voy a quedar? Ahora voy a analizar la calidad del agua de cada una. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hago para analizar la calidad del agua y decidir con qué fuente me quedo? Bueno, voy a tomar una muestra del río, de agua del río, y una muestra de agua del lago, y la voy a llevar al laboratorio, ambas muestras. Y le voy a decir que me hagan, que me determinen estos 8 parámetros. Vamos a suponer, primero aquí dice DBO, me dice aquí que es regular. Para que sea regular, quiere decir que vamos a suponer mi DBO es 1,73. 1,73 está entre 1,5 y 2,5. Entonces, el primer parámetro lo clasifico como regular. ¿Está claro? Este otro parámetro, lógicamente, tiene que ser bueno siempre. ¿Por qué? Porque va a ser mayor a 4, obligatoriamente. Ahora, pH, vamos a suponer en este es deficiente y en este es bueno. Entonces, para que sea deficiente, el pH tiene que estar entre 3,8 y 10,5. Vamos a suponer que me dio 5,4. Ahora, en la otra, para que sea de bueno, entonces mi pH está entre 6,8 y 8,5. Vamos a suponer me dio 7,2. Entonces, es fuente buena. Y así voy clasificando cada uno de los parámetros dentro de la columna que le corresponda. Ahora, una vez que ya tengo clasificado en función a los resultados, voy a hacer la sumatoria que daría. Vamos a hacer la sumatoria, lo que me daría qué cosa. Aquí, buenos tenemos en la fuente 1, 1, 2, 3 buenos. Aquí están. Regular, 1, 2, 2 regular. Y deficiente, 1, 2 y 3. 3 deficientes. Vamos a hacer la sumatoria en la fuente 2, que es el lago. Bueno, 1, 2, 3 y 4 bueno. Regular, 1, 2, 3 regular, deficiente 1. Evidentemente, ¿quién tiene más bueno que uno que el otro? La fuente 1. Tiene más regular, pero tiene menos deficiente. O sea que tiene más buenos y regular que esta otra fuente que es deficiente. Aquí tiene 3 deficientes, lo que significa que es un agua de peor calidad. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que nos vamos a quedar, en vez de con el río, nos vamos a quedar con el lago para que sea nuestra fuente, porque aún cuando haya que hacerle una planta de tratamiento, va a salir más barata porque es un agua de mejor calidad. Ahora, el hecho de que yo haya clasificado esta fuente como la que me voy a quedar o adoptar esta fuente como fuente de abastecimiento, estos 8 parámetros no me dicen a mí que el agua es potable, solo me están diciendo que esta fuente es de mejor calidad que esta. Ahora, para saber si es potable o no, tengo que tomar otra muestra, llevarla al laboratorio y someterla a estos 28 parámetros que me da la norma. ¿Está claro? De estos 28 parámetros, fíjense ustedes aquí que me da una columna que es valor aceptable. Cuando me den el valor de turbidez,
Vamos a suponer que me da el valor de turbidez 2. 2 es menor que 5, perfecto. El color, vamos a suponer que me da 8. 8 es menor que 5. Bueno, esto es inofensivo. Sólidos totales, vamos a suponer que me dan 1100. Entonces es mayor que 1000. Ya este parámetro no cumple. Para que tengan una idea, si uno solo de esos 28 parámetros no se cumple con el valor aceptable, o sea, supera este valor, ya por un solo parámetro que no cumpla, ya el agua no es potable y tengo que construir una planta potabilizadora. Ahora, ¿qué pasa? Mientras más parámetros incumplan con el valor aceptable, lógicamente más dispositivos de tratamiento tengo que colocar y más caro me sale mi planta potabilizadora. ¿Está bien? Entonces, eso es, esta es la única tabla que me permite a mí, luego de haber hecho el análisis y obtenido estos valores para el agua de la fuente, que me permite a mí decir si un agua es o no potable. Y para ello, todos los valores que obtenga del agua de la fuente tienen que estar por debajo de estos valores. En este caso, tienen que estar en este rango. Pero por lo demás, por debajo de estos valores. ¿Está claro? Para que tengan una idea, la planta que le estamos construyendo a Jorochito, el agua que sale del pozo, no cumple con la turbidez, no cumple con el color, no cumple con el olor, no cumple con el sabor. Manganeso tiene 3,6, imagínense que es 0,1, y hierro tiene 5,8. Imagínense que hierro es 0,3 y tiene 5,8. O sea que no cumplen 5 parámetros y por ello es que se ha construido, se ha diseñado y se está construyendo una planta para mejorar la calidad del agua y hacerla potable. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy y ya con ello ustedes han aprendido el concepto de lo que es un agua potable. Cualquier duda que tengan, por favor, estoy en disposición de aclarársela. ¿Está bien? Disculpe, ingeniero, ¿solo es necesario una muestra para llevar al laboratorio o pueden sacarse aún más muestras para mayor seguridad? Lo que te exige la norma es una sola nada más. Lo que pasa es que mientras más muestras tú saques y más análisis hagan, eso no es caro. O sea, eso está alrededor de los $600, los 28 parámetros. Entonces, con una muestra que usted saque, que lógicamente no la saca usted solicita el servicio al laboratorio. Vamos a suponer, va a Utalá y le dicen, necesito que me certifique que esta agua de esta fuente es potable. Ellos van con los recipientes de vidrio, fundamentalmente son recipientes de vidrio y que están esterilizados y ellos son los que saben dónde tienen que tomar la muestra. La muestra no se toma en la superficie, sino la muestra se toma a una cierta profundidad, o sea, debe cumplir ciertos requisitos. ¿Está bien? Entonces, con una sola muestra es suficiente, aunque usted toma dos. Una primera, que es para clasificar la fuente, y ya una vez que usted clasificó la fuente y decide con cuál, ahí va y toma la segunda y la somete a los 28 parámetros. Ahora, estas empresas están obligadas a que semestralmente y anualmente deben tomar muestras cada 6 meses a boca de pozo y anualmente a boca de pozo y en la propia red, en determinados puntos de la red, para ver la calidad del agua por la autoridad del agua y entregar esos informes. ¿Alguna duda? No, por nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Fred. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, en el último ejemplo en el que dijo que está haciendo esa planta de Jorochito y que dijo que el hierro y el manganeso estaban muy diferentes a lo que tenía que ser, en ese caso, para regular, digamos, para que esté en el parámetro que tiene que estar, ¿usted qué es lo que tendría que hacer? A ver,
En primer lugar, hay una cosa que es importante que tengan presente y que a uno les cuesta explicarle eso a los directivos de la cooperativa, que son los que tienen que tomar las decisiones, porque muchas veces los directivos de las cooperativas no son profesionales. O sea, por ejemplo, ahí en Jorochito, los directivos de la cooperativa son gente que tienen su chaco, hay una dentista, o sea, son gente que no son especialistas en el tema. Y entonces cuesta hacerle entender y que para que ellos puedan, porque son los que toman las decisiones. Muchas veces ellos se ven presionados por la población. En Jorochito lo que pasó fue eso, que la gente, bueno, el agua le llegaba sucia, no la podían beber porque les daba arqueada por el problema de hierro y el manganeso, y entonces los presionaron y bueno, ellos buscaron ayuda profesional. En este caso, bueno, nos buscaron a nosotros. Entonces, hay que explicarle que, por ejemplo, ellos me dicen, pero ¿por qué si el agua sale limpia al momento, no, la deja un rato reposar y se vuelve amarilla y colorada o ploma? Y entonces el problema está en que el hierro y el manganeso en el acuífero están disueltos en el agua. Y cuando el agua usted la saca y entra en contacto con el oxígeno, se forma el óxido de hierro y el óxido de manganeso. Y entonces ya esas partículas son las que le dan el color, la turbidez, la alteración de los sólidos, porque son sólidos, y además le dan el olor y el sabor, porque bueno, es hierro y es manganeso. Y entonces, en ese caso, lo que nosotros le hemos construido ahí, que bueno, yo les aviso porque ahora está bloqueada la carretera, es que en este país es imposible trabajar, está bloqueada la carretera en torno en Santa Marta por un problema de comerciante y no hemos podido ir no han podido ellos venir, que ya está la bomba y el tablero a llevarlo, y nosotros no hemos podido ir para terminar la planta y ponerla en funcionamiento. Y entonces estamos esperando que se acabe el bloqueo. No sé si hoy se habrá acabado o no, no he podido ver noticias porque estuve en clase de temprano. Entonces, ya a la hora cuando nosotros, lo que se hace es que se coloca una aireación. ¿Para qué? Para que le dé el aire, el oxígeno, el aire, y ese aire lo único que va a hacer es transformar el hierro y el manganeso que está disuelto en agua en partícula de hierro y partícula de manganeso. Y después se pasa por un filtro y donde ahí se va a retener la partícula de hierro, la partícula de manganeso, se van a retener los sólidos totales y con ellos se va a obtener un agua transparente, cristalina, insípida y bueno, que cumpla con los requisitos. Y ya finalmente, antes de entregar a la red por seguridad, se le somete a una desinfección mediante el uso de cloro. Entonces, en la materia de planta, yo les enseño a ustedes, a los que pasan, la materia, ahí les enseño a través de una tabla y en función a las componentes que tiene el agua que la hace no potable, cuáles son las unidades de tratamiento más convenientes para poder eliminar esas impurezas. Y les enseño a diseñar cada una de esas unidades. Aquí solo las vamos a ver, se las voy a mencionar y les voy a explicar en qué consisten y cuál es su función, pero no les voy a enseñar a diseñar porque, bueno, es contenido de otra materia. Yo les aviso como quedamos, yo les aviso en cuanto ya se liberen que la carretera antigua Cochabamba, pues bueno, ya ahí empezamos a hacer las instalaciones, la puesta a punto, la automatización, porque la planta es automatizada completamente. O sea, ella solita va a regular cuando apague la bomba que está sacando el agua del pozo, todo va a ser automatizada. Lo van a ver, si logran ir, van a ver que es muy bonito cómo es y la automatización que tiene. Yo se lo explico todo. ¿Alguna otra duda que tenga?
¿No hay más duda? Bueno, si no hay más duda, entonces nos vemos en la próxima clase, que es el lunes. Y ya para el lunes me pueden, si me olvido, me hacen la consulta y ya para el lunes yo creo que ya estemos trabajando en la planta, ¿no? Y ya les pueda tener más certeza de cuándo ya se va a concluir para que ustedes puedan hacer su solicitud a través de la carrera para ver si se puede concretar la visita. ¿Está bien? Bueno, como siempre les digo, nos vemos el próximo lunes. Señores, para todos aquellos que preguntan, en la empresa, donde está mi empresa, que ahí están los libros, hay una chica que trabaja ahí, está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Pueden pasar cualquier día. Los otros días, lamentablemente, bueno, ella tuvo que ir al banco a pagar lo que es la caja nacional de salud, hay que pagar la AFP, todas esas cosas, pero bueno, es un día nada más, no es que ella siempre no esté ahí, siempre está ahí en esos horarios. Si no está es porque ella salió y vuelve rápido. ¿Está bien? Entonces, les digo para que, como siempre están preguntando, cada 5 minutos, para que lo sepan. Bueno, entonces les deseo una feliz tarde noche, que estén bien, cuídense. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.